ejerción de su cargo, rendirá la protesta como presidente de la República ante el Congreso de la Unión. Ahí están las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Porfirio Muñoz Ledo, que hace Alex García, el presidente del Congreso, perdón, está esperando que Andrés Manuel López Obrador tome asiento. Seguimos viendo imágenes del Congreso de la Unión de San Lázaro. En un momento, seguramente, ahí está. Vamos a guardar unos momentos de silencio para escuchar las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Honorable Congreso, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Esta toma de protesta tiene un significado, ¿no? Habla de dar la cara al pueblo, significa que la soberanía reside en el pueblo, de él emana y a él se le debe rendir cuentas. Y el que promete, el que protesta se compromete. Estamos en este momento con la señal oficial de Sepropie. El presidente Enrique Peña Nieto se quita la banda presidencial, se la entrega a Porfirio Muñoz Ledo, el presidente del Congreso de la Unión, para entregársela al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. No es la banda presidencial que Andrés Manuel López Obrador usará en un futuro. Andrés Manuel López Obrador mandó a hacer su propia banda presidencial en estas semanas. Es una banda presidencial que además va de acuerdo. Andrés Manuel López Obrador recibe esta banda, la cual se coloca en este momento. Una banda presidencial. Ayudan a colocarle esta banda presidencial. 12 años. 12 años de, podríamos decir, de constancia, de trabajo. Sí. Para llegar a este momento y convertirse en el presidente número 65 de México y en el segundo más longevo, ya que hay que recordar que en 1980, aunque fue por un día, el general José Ignacio Pavón fue presidente de México. Escuchemos. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos dirigirá un mensaje a la nación. Diputadas y diputados, senadoras, senadores, autoridades locales y federales, invitadas e invitados del extranjero, licenciado Enrique Peña Nieto, le agradezco sus atenciones, pero sobre todo le reconozco el hecho de no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales. Hemos padecido ya ese atropello antidemocrático y valoramos
el que el presidente en funciones respete la voluntad del pueblo. Por eso, muchas gracias, licenciado Peña Nieto. Amigas y amigos, por mandato del pueblo, iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México. Si definimos en pocas palabras las tres grandes transformaciones de nuestra historia, podríamos resumir que en la independencia se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional. En la reforma, por el predominio del poder civil y por la restauración de la República. Y en la revolución, nuestro pueblo y sus extraordinarios dirigentes lucharon por la justicia y por la democracia. Ahora nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico o propagandístico. Estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. En otras palabras, como lo hemos repetido durante muchos años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos. En cuanto a la ineficiencia del modelo económico neoliberal, baste decir que ni siquiera en términos cuantitativos ha dado buenos resultados. Recuérdese que luego de la etapa violenta de la revolución, Terraza, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Arteaga, bienvenidos a México Libertario. Hoy haremos un análisis de el discurso que dio AMLO y estaré pausándolo de vez en cuando más o menos para explicar a qué se refiere y responder preguntas si tienen algunas en los comentarios. Pero bueno, básicamente lo que ahorita está explicando AMLO es en relación a la época de México, más o menos alrededor de cuando
Salinas de Gortari empezó su presidencia, donde tecnócratas empezaron a poner ideas liberales de libre mercado en la economía, como respuesta a una economía socialista que estaba controlando el país. Básicamente, antes de que entrara Salinas de Gortari, todo se estaba yendo a la mierda porque el gobierno nacionalizó bancos, no podías comprar cosas, ¿verdad? En los supermercados, todo se estaba yendo al demonio. Y Carlos Salinas, que tenía ideas liberales, ¿verdad? De libre mercado, que tomó en sus estudios en el extranjero, en Estados Unidos, y trajo pues esas ideas novedosas de libre mercado a México. Entonces, la manera en que lo hizo fue de una manera corrupta, en la cual le daba favores a sus amigos para poder mantenerse en el poder, y eso no hizo que funcionaran las cosas óptimamente, ¿verdad? Pero claramente mejor que como estaban antes de él. Esto generó pues mucho resentimiento dentro de la población, y lo que me lleva a mi segundo punto, lo que está explicando en parte AMLO es que la gente está harta del PRI, está harta del gobierno en turno, y es por eso que terminaron votando por un partido de izquierda, como un voto en rechazo del PRI, y él está intentando hacer el PRI sinónimo a neoliberalismo, ¿verdad? Aunque está vagamente definido, ¿verdad? Pero básicamente está explicando cómo es que la gente terminó votando por él, como un rechazo a la corrupción del PRI, y lo está clasificando como una ideología, no nada más que no están votando en ello, por él solamente como un personaje, ¿verdad? Pero como una ideología que viene a sustituir a estas ideas de libre mercado neoliberales, como él le llama, que echaron el país a perder, cuando realmente ese no fue el caso. En México todo ya se estaba yendo a la mierda gracias a sus políticas públicas socialistas, o sea, la ideología que él defiende, y políticas públicas de pseudo libre mercado, ¿verdad? O sea, corrupto, ¿verdad? Pero mejor que la alternativa, que era la nacionalización de bancos y cosas así, sacó las cosas un poquito mejor a relucir. Y pues él tiene esta teoría contraria a ello, ¿verdad? La manera en que él piensa es que el libre mercado, ¿verdad?, es el demonio, y necesita el gobierno dictar cómo se van a redistribuir los bienes en el país. Pero bueno, vamos a seguir escuchando lo que tiene que decir el ancianito. No, ahí estamos. Desde los años 30 hasta los 70 del siglo pasado, es decir, durante 40 años, la economía de México creció a una tasa promedio anual del 5%. Y durante ese mismo periodo, en 2 sexenios consecutivos, de 1958 a 1970, cuando fue ministro de Hacienda Antonio Ortiz Mena, la economía del país no solo creció al 6% anual, sino que este avance se obtuvo sin inflación y sin incremento de la deuda pública. Por cierto, Ortiz Mena no era economista, sino abogado. Posteriormente hubo 2 gobiernos, de 1970 a 1982, en que la economía también creció a una tasa del 6% anual, pero con graves desequilibrios macroeconómicos, es decir, con inflación y endeudamiento. En cuanto a la política económica aplicada durante el periodo neoliberal de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. En este tiempo, la economía ha crecido en 2% anual, y tanto por ello
como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población hasta llevarla a buscarse la vida en la informalidad, a emigrar masivamente del territorio nacional o a tomar el camino de las conductas antisociales. Lo digo con realismo y sin prejuicios ideológicos. La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país. Por ejemplo, la reforma energética que nos dijeron vendría a salvarnos, solo ha significado la caída en la producción de petróleo y el aumento desmedido en los precios de las gasolinas. Ok, vamos a hablar un poquito sobre lo que está diciendo ahorita sobre el petróleo. Ok, básicamente la política pública que él considera neoliberal, ¿verdad?, del libre mercado, es intentar liberalizar el mercado para que pueda haber más competencia en la venta del petróleo. En Estados Unidos, como pueden saber, hay muchas compañías petroleras y compiten y bajan los precios. En México tenemos un monopolio. López Obrador se está quejando de cómo, mira, ya tenemos unos cuantos, no sé ni siquiera si tenemos el año, tenemos unos cuantos meses, aproximadamente un año y cacho, ¿verdad?, de tener un pequeño pseudo libre mercado, ¿verdad?, en relación a la producción de petróleo, de que personas puedan vender el petróleo con solamente compañías grandes. Y no hemos visto resultados. Por lo tanto, el proyecto liberal ha fracasado totalmente. Mira, cabrón, está Estados Unidos del otro lado de la frontera. Tienen petróleo a precios bajos, porque tienen competencia. Y lo que está sugiriendo AMLO, ¿verdad?, es regresar al monopolio estatal, que ya sabemos que no funciona. México tiene la mayor cantidad de empleados por barril de petróleo. El Pemex no es nada más que la cartera del gobierno. Es una manera de estar, pues, robando básicamente al pueblo y repartir favores. Es por eso que quiere en parte quitar la competencia en el mercado, ¿verdad?, para que él pueda hacer sus sueños chairos, ¿verdad?, de cómo va a cambiar completamente la economía en relación a la industria petrolera, que el cabrón sabe poco de ello, ¿verdad? O sea, no estudió eso, pero mira, básicamente el problema con esto que está diciendo es que quiere regresar a un modelo que ya sabemos que no funciona. Ya sabemos que el petróleo mexicano se lo ha estado robando el gobierno por años. Ya sabemos que ha sido la caja chica, ¿verdad?, básicamente del PRI o de partidos que le quieren sacar dinero para poder repartirlo en el pueblo para mantenerse en el poder. Y eso es probablemente lo que va a hacer él. Va a hacer su proyecto petrolero, ¿verdad? De ahí va a sacar dinero para dárselo a sus funcionarios, ¿verdad?, a la gente que trabaja para él. Pero vamos a tomarlo por su palabra. Vamos a asumir por los puestos de conversación que es una persona honesta. Aun cuando no robara y ese no fuera su fin, aunque claramente se ha visto anteriormente que para eso se hacía el monopolio de Pemex, no puedes esperar que existan precios bajos con un monopolio. Mira, el hijo de su pinche madre está intentando hacer áreas de comercio libre y hay instituciones mexicanas en contra de los monopolios basados en que económicamente no son buenos para el consumidor. El hijo de su pinche madre, ¿verdad?, es cabeza de un gobierno que tiene instituciones para promover la competencia y al mismo tiempo está diciéndole a la gente: necesitamos un monopolio alrededor del petróleo. Las incongruencias no terminan. Pero bueno, vamos a seguir escuchando lo que tiene que decir. Igual ya, ¿qué más la vamos a hacer? Diésel, el gas y la electricidad. Cuando se aprobó la reforma energética hace 4 años, se afirmó, me equivoqué, 4 años, que se iba a conseguir inversión extranjera a raudales, como nunca
El resultado es que apenas llegaron 760 millones de dólares de capital foráneo. Ni siquiera un sexenio, 4 años. 4 años de pseudo libre mercado. Y fue un fracaso al parecer, totalmente. 9% de la incipiente inversión pública realizada por Pemex en el mismo periodo. Y apenas el 0.7% de la inversión prometida. ¿Quién quiere invertir en una industria que puede ser nacionalizada en cualquier momento por la izquierda? En ese entonces se aseguraba que en este año íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios. Y la realidad es que estamos extrayendo solo 1.763.000 barriles. Pero van a ver cómo todo va a cambiar cuando los metan en Gulag. 41% menos de lo estimado y con tendencia a la baja. Es tan grave el daño causado al sector energético nacional durante el neoliberalismo que no solo somos el país petrolero que más gasolinas importa en el mundo, sino que ahora ya estamos comprando petróleo crudo para abastecer a las únicas 6 refinerías que apenas sobreviven. Téngase en cuenta que precisamente desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Aquí agrego otros saldos de la política económica neoliberal o neoporfirista. De México es originario el maíz, esa planta bendita, y somos la nación que más importa maíz en el mundo. Antes. ¿Quieren saber por qué importamos maíz? Importamos maíz porque el Estados Unidos subsidia el maíz. Es una de las grandes razones por las cuales importamos el maíz. Porque el gobierno americano, en su infinita sabiduría, decidió tomar dinero de una parte de la población y dárselo a otra para mantenerse en el poder. ¿Por qué? ¿Por qué dirán ustedes es bueno darle dinero a la gente que produce maíz cuando hay un chingo de maíz y otras personas pueden especializarse en el maíz? Porque quieren mantenerse en el control político y es la manera más eficiente de verdad de comprar los votos de los granjeros. No tiene nada que ver necesariamente acerca de la protección alimentaria, ¿verdad? Que es como lo que justifica el gobierno la inversión, ¿verdad? O el subsidio al maíz. Sino es que les dan el dinero a los granjeros para poder mantenerlos en su base de votantes. Nadie gana en la presidencia de Estados Unidos si no mantiene esa promesa de los subsidios hacia el maíz. La manera en que intentan venderle al pueblo esa idea, similarmente a Manuel López Obrador, es que necesitamos tener control sobre nuestros suministros alimenticios. ¿Está bien? Está bien la idea, ¿verdad? Pero no te explican que es mucho más caro, ¿verdad? El estar tirando dinero, ¿verdad? Por una cloaca en lugar de comprar comida, ¿verdad? Y tenerla almacenada en caso de una emergencia, ¿verdad? Están subsidiando una industria que por sí misma no podría sustentarse. Y ahora lo que está causando que México compre maíz en el extranjero, el mismo error que está cayendo Estados Unidos de subsidiar una industria, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que está prometiendo López Obrador hacer en México. Subsidiar a una industria, ¿verdad? Que no tiene futuro. Vamos a tirar dinero, ¿verdad? A una industria del maíz que no puede sustentarse por sí misma porque está subsidiado en el norte. A ver si podemos ganarle a Estados Unidos con la cantidad de dinero que podemos quemar, ¿verdad? Esa es la estrategia genial de nuestro nuevo presidente. Vamos a ver si podemos quemar dinero más rápido que Estados Unidos. Pero bueno, ahí seguimos. Del neoliberalismo producíamos y éramos autosuficientes en gasolinas, diésel, gas, energía eléctrica. Ahora compramos más de la mitad de lo que consumimos
de estos insumos. En este periodo, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha deteriorado en 60% y el salario de los mexicanos es de los más bajos del planeta. Tenemos el doble de enfermos de diabetes. Ok, una pausa ahí porque habla sobre salarios. Tenemos salarios bajos. También tenemos poca productividad. Somos uno de los países con poca productividad. Los salarios generalmente están asociados con la productividad. La gente tiende a pensar que por le pones mucho esfuerzo a un trabajo, ¿verdad?, debes de ganar más, cuando no es así. Todo tiene que ver con qué es lo que produces y cómo se puede vender. AMLO sugiere que si por ley vamos a subir los salarios, las cosas se van a arreglar. Claro que no. Al subir el precio del salario, ¿verdad?, vas a emplear a menos personas. Y a la gente que vas a despedir es a la gente más incompetente, la gente que más necesita un empleo. Tienen una idea equivocada de cómo funciona la economía y desgraciadamente la va a llevar de encuentro la gente que más lo necesita. Diabetes en comparación con países. ¿Saben por qué tenemos gran diabetes? Mucha diabetes, porque es un problema. Porque los gobiernos estadounidenses subsidian productos, ¿verdad?, azucarados, ¿verdad?, como el azúcar, que llega a México. Y en México consume la mayor cantidad de Coca-Cola, ¿verdad?, de todo el mundo, si mal no recuerdo. Gran parte del consumo, ¿verdad?, está asociado al subsidio estatal de saborizantes. Pues básicamente azúcar, que es lo que primordialmente hace que la gente le dé diabetes. Antes se pensaba que era más la carne, ¿verdad? Pero es el azúcar. Bueno, me refiero no a la diabetes siempre ha sido el azúcar, pero me refiero al exceso de peso, que es lo que causa gran problema en la población. El punto es que López Obrador está proponiendo políticas públicas de subsidiar a industrias, cuando exactamente ese tipo de políticas públicas son lo que están causando los problemas de los cuales se está quejando. Se está quejando de que la gente va a tener que comprar insulina para sobrevivir. Y por otra parte también está diciendo que vamos a subsidiar al campo, ¿verdad? Pero la razón porque mucha gente consume azúcar, ¿verdad?, es porque está subsidiada por el Estado, Estados Unidos en particular. Y todas las cosas pues son más baratas, se las traga la gente. De América Latina. Durante el periodo neoliberal nos convertimos en el segundo país del mundo con mayor migración. Viven y trabajan en Estados Unidos 24 millones de mexicanos. Y por lo que hace a la violencia, estamos en los primeros lugares del mundo. Según la última medición de Transparencia Internacional, ocupamos el lugar 135 en comparación con 176 países evaluados. Ocupamos el lugar 135 en corrupción entre 176 países evaluados. Y pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar... Ok, se queja de la corrupción. Definitivamente es un problema en México. ¿Por qué existe corrupción estatal? Porque el Estado tiene gran participación en la economía del país. Esa es la mayor cantidad, eso es una de las mayores razones por las que hay corrupción. Porque el gobierno tiene el poder, ¿verdad?, de elegir quién gana y quién pierde en el mercado. Y la estrategia óptima, ¿cuál es para cualquier hombre de negocios? Es asociarte con el gobierno para que te permita ganar. No hacer un mejor producto, no dar un mejor servicio, sino asociarte con el gobierno. Y lo que está prometiendo el hijo de su pinche madre es expandir el gobierno para que pueda tener más control sobre la economía y para que el éxito de un empresario esté completamente asociado, ¿verdad?, a qué tanto puede él convencer o tener el favor del gobierno. Porque si no tienes a alguien que te ayude, no te sueltan permisos,
no te permiten operar, te hacen un pedo y te chingas. Y el que gana pues es el compadre de que está dentro del gobierno. Pero bueno. Ya igual todo se fue al demonio. 59 en el 2000, subir al 70 en el 2006, escalar al 106 en el 2012 y llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos encontramos. Por eso insisto, el distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. Desgraciadamente, casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente. En estos tiempos, el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. Mira, él habla básicamente que cuando algo se privatiza para los amigos de la gente que está en el poder. ¿Está mal? Definitivamente. Lo que convenientemente se le olvida decir es que el país nacionalizó esas cosas que se necesitan privatizar. Se las robó a alguien. Esas cosas eran de alguien y se las quitó, ¿verdad? El gobierno nacionalizó los bancos, el gobierno nacionalizó muchas cosas y no habla sobre la injusticia de eso, ¿verdad? No habla sobre la injusticia de quitarle algo a alguien por lo cual trabajó. Que fue por la razón, que es lo que estamos intentando a través de la gente que está a favor del libre mercado, de cambiar, que la gente pueda ser dueña de sus cosas, es verdad, y que no tenga miedo que el gobierno un día se ponga en sus pantalones, ¿verdad? Se ponga sus pinches moños como este cabrón se está poniendo y empiece a nacionalizar cosas como en Venezuela. Entonces él se queja de cómo que la privatización se hizo corrupta, ¿verdad? Y le echa la culpa a la corriente liberal, neoliberal, ¿verdad? Y convenientemente no habla sobre el hecho de que, bueno, ¿por qué esas cosas estaban nacionalizadas en el primer... Para empezar, ¿verdad? ¿Por qué se le quitaron a las personas el derecho de poder ir a su tierra y empezar a hacer una industria petrolera, ¿verdad? ¿Por qué en México no se dio eso? Porque los hijos de su pinche madre, los izquierdistas, le quitaron el derecho a la población, ¿verdad? De poder hacer eso. Porque si tú encuentras algo de valor en tu terreno, es del pinche gobierno y te chingas. Entonces, ¿qué incentivo tiene cualquier persona de ir y generar, ¿verdad? Y innovar en la industria del petróleo cuando todo se lo va a quedar el gobierno? Es todo un pedo. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación. En la época de la llamada o del llamado desarrollo estabilizador o compartido, que va de los años 30 a los 70 del siglo pasado, los gobernantes no se atrevieron a privatizar las tierras ejidales, los bosques, las playas, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, las minas, la industria eléctrica, ni mucho menos a enajenar el petróleo. Pero en estas últimas 3 décadas, las máximas autoridades se han dedicado, como en el porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos e incluso funciones del Estado a particulares, nacionales y extranjeros. No se trata, como antes, de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del gobierno.
en el periodo neoliberal, la corrupción se convirtió en la principal función del poder político. Por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. Acaba de prometer acabar con la corrupción y la impunidad. Y más después vas a escuchar, ¿verdad? Y como ya he dicho anteriormente, también no va a perseguir ningún crimen antes, porque es beneficioso para su gobierno. Es conveniente no perseguir crímenes, que por definición los va a dejar impunes. No va a haber castigos. Está diciendo que no va a haber impunidad, y su primer acto al entrar es decir que va a haber impunidad para todo lo que pasó antes de que yo llegué aquí. El güey no sabe ni siquiera qué es la corrupción. No. Pero al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar Ahí viene. sin perseguir a nadie. Con impunidad. Vamos a empezar con impunidad. Vamos al circo y a la simulación. Habrá impunidad para lo que se cometió antes de cuando yo tomé el poder. Después de aquí vamos a ver. Queremos regenerar de verdad la vida pública de México. Además, siendo honestos como lo somos, si abrimos expedientes, dejaríamos de limitarnos a buscar archivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar por los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado. No habría juzgados ni cárceles suficientes. Por lo tanto, irán impunes. Y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación. Y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para emprender la regeneración verdadera y radical de la vida pública de México, la construcción de una nueva patria, la reactivación económica y la pacificación del país. Estamos ante un asunto político de Estado y como tal debemos enfrentarlo. Mi postura al respecto la definí con toda claridad desde la campaña. Dije que no es mi fuerte la venganza y que si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia. Además, y esto es muy importante, creo precisamente que en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. En consecuencia, propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo. En otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado y que las autoridades encargadas desahoguen
en absoluta libertad que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes. Por cierto, hoy se constituye una comisión de la verdad. Puras más. Pero bueno, quiero hacer una pausa aquí para recordarles que López Obrador se hizo famoso por estar en contra del FOBAPROA. El FOBAPROA fue un programa en el cual básicamente se tomaron deudas privadas y se hicieron públicas para salvar a la industria bancaria. Su carrera, ¿verdad? Su llamado a la fama fue estar en contra de Carlos de Salinas. Y ahora que ganó el poder, ¿verdad? Que llegó a su cúspide de cierta manera, dice que no. No, fíjate que todo en lo que creí, ¿verdad? Todo lo que basé mi personalidad, ¿verdad? Se va a la mierda. Todos los que pensaban que cuando llegué iba a atrapar a Carlos Salinas por el robo que le hizo a la nación, se van a chingar a esa puta madre. Para castigar los abusos de autoridad, para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Para los que no recuerdan, los jóvenes de Ayotzinapa eran Que se castigue gente que tomaba a los que casilla resulten donde pasaban, responsables, el lugar donde pasaban los carros, ¿verdad? pero y que básicamente la extorsionaban a gente. presidencia se Y los mataron abstenga de solicitar cuando estaban robándose un investigaciones autobús. en contra de los que han ocupado cargos. Tuvieron los públicos autobuses y los mataron en otra o parte. haciendo, Pero estaban o se hayan robándose dedicado a hacer un negocios al autobús amparo del para ir a poder hacer un durante el periodo desmadre. neoliberal. Desde mi punto de vista, en las actuales circunstancias, es más severa y eficaz la condena al régimen neoliberal, dejar en claro su manifiesto fracaso y su evidente corrupción y hacer todo lo que podamos para abolir el régimen neoliberal que someter a procesos judiciales o a juicios sumarios a sus personeros, quienes a fin de cuentas no dejan de ser menores ante la esperanza de todo un pueblo y la fortaleza de una nación como la nuestra. Pero de cualquier manera, como en todos los asuntos de trascendencia para la vida pública del país, yo defenderé con libertad y argumentos mi postura del punto final y de pensar y trabajar hacia el porvenir. Pero la ciudadanía tendrá la última palabra, porque todos estos asuntos se van a consultar a los ciudadanos. Una pausa aquí para hablarles sobre el hecho de que ya sabemos a qué van este tipo de consultas.
consultas mal hechas, donde puedes votar varias veces, donde las mismas personas que estaban en la casilla estaban llenando papeletas para que las cosas quedaran como él quería. Una pinche vil simulación de que realmente le está tomando en cuenta el país. Y puede ser que realmente quiera saber lo que tenga la población que decir, pero si va en contra de su perspectiva, dudo que vaya a cambiar algo, porque ya está construyendo el Tren Maya antes de que se haga la consulta, cuando el punto de la consulta es si se va a hacer o no se va a hacer. ¿Qué vas a hacer si dice la gente que no? ¿Gastar todo el pinche dinero y después no hacer nada? Es que es muy inteligente económicamente, ¿verdad? Y nosotros no podemos comprender cómo es que él opera. Está jugando, como dicen, ajedrez en 3 dimensiones. También aclaro que si se acepta mi propuesta de mantener al margen de este asunto al Poder Ejecutivo, tal determinación se aplicará para los de antes y para los que se van, no para nosotros, quienes mantendremos en alto el ideal y la práctica de la honestidad. Empiezo por informar que hemos promovido una ley para convertir la corrupción en delito grave, que aunque parezca increíble, no lo era. Con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades, me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público. Esto aplica para amigos, aplica para compañeros de lucha y familiares. Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Yo solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad. En cuanto a mi persona, he promovido desde hace años la reforma al artículo 108 de la Constitución para eliminar la impunidad y los fueros de los altos funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República, quien ahora, según una iniciativa de ley que hoy, este día, estoy enviando al Senado, podrá ser el presidente de la República juzgado como cualquier ciudadano por el delito que sea, aún estando en funciones. Un buen juez por la casa empieza. Pondremos orden en la cúpula del poder porque la corrupción se promueve y se practica fundamentalmente desde lo alto hacia los niveles inferiores. Es decir, vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. El otro distintivo del nuevo gobierno será la separación del poder económico del poder político. El gobierno ya no será un simple facilitador para el saqueo, como ha venido sucediendo. Ya el gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz. Representará
a ricos y pobres, creyentes y libres pensadores, y a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo o posición socioeconómica. Habrá un auténtico Estado de Derecho, tal como lo resume la frase de nuestros liberales del siglo XIX: al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Excepto la gente que acaba de perdonar. También Que no va a seguir, él no va a hacer ningún tipo de hacia una persecución. verdadera democracia. Se acabará la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Las elecciones serán limpias y libres, y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente, o el que utilice el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, irá a la cárcel sin derecho a fianza. El combate a la corrupción y la austeridad nos permitirá liberar suficientes fondos, más de lo que imaginamos, mucho más, para impulsar el desarrollo de México. Con esta fórmula sencilla de acabar con la corrupción y de llevar a la práctica la austeridad republicana, no habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales. Mira, es probablemente mierda lo que dice. Quiero pensar que viene de una buena perspectiva, ¿verdad? Tomarlo su palabra, pero la estrategia óptima de Morena, ¿verdad? Y su base de votantes es gente pobre que ha estado comprando, ¿verdad?, a través de prometerles servicios sociales porque voten por ellos. Otra forma de comprar votos, ¿verdad? Y lo que habla en relación a que solamente él entrando, ¿verdad?, las cosas van a cambiar desde arriba, muy poco probable. Muy poco probable, porque la gente que metió a su propio gabinete son ratas conocidas, son ratas reconocidas de aquí de México. Pero algunas de sus iniciativas de ley, ¿verdad?, en relación a quitarle el fuero al presidente, bien. Y ese es un compromiso que estoy haciendo. Ni aumentarán los precios de los combustibles más allá de la inflación. Como era anteriormente. Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que baje. Hago el compromiso responsable que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten 6 refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles. Todas las renovaciones a costo del área público, no se les olvide. Tampoco que se oiga bien y que se oiga lejos. Tampoco vamos a endeudar al país. Lo dudo. Cuando México ya está endeudado como 50% de lo que el produce. sexenio del presidente Fox, la deuda pública
y esto no se sabe, pero no está de más recordarlo, era de 1.7 billones. Cuando dejó el gobierno Creo que es Calderón, 9. la deuda Ahora 8. aumentó a 5.2 billones. Más de 200%. Creo que ahorita está en 9 billones y cacho, pero no estoy seguro. Y en esos 2 sexenios fue cuando se recibió más dinero por la venta de petróleo al extranjero. Y todo se derrochó o se fue por el caño de la corrupción. Y contigo todo va a ser diferente. Ahora la deuda es de 10 billones. Ajá, lo sabía. 9 punto y algo. Nada más 10. para pagar el servicio de esa enorme deuda, tenemos que destinar del presupuesto del año próximo alrededor de 800,000 millones de pesos. Por eso ya no va a aumentar la deuda pública. Ese es nuestro compromiso. No gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública. Se respetarán los contratos suscritos por los gobiernos anteriores, pero ya no habrá más corrupción ni influyentismo en negociaciones con empresas particulares. ¿No estás involucrado en un escándalo en relación a contratos que ya se hicieron en relación al aeropuerto? Las inversiones de accionistas nacionales Se van a y respetar, extranjeros jamás se nacionalizaría estarán algo. seguras y Como se el crearán petróleo. condiciones hasta O para las minas. obtener buenos rendimientos, porque en México habrá honestidad, Estado de Derecho, reglas claras, Comunismo. crecimiento económico y habrá confianza. Reitero Arcoíris también por todas partes. Por ley. que se respetará la autonomía del Banco de México. A menos que no sea Estamos conveniente. elaborando el presupuesto del año próximo y gracias a los ahorros que obtendremos Creo que había una noticia sobre que querían acceso a las reservas internacionales de las medidas de que austeridad, utilizaba el Banco de México. No sé se qué tan cierto sea eso. incrementará la inversión pública para rescatar la industria petrolera y la industria eléctrica. Vamos a impulsar proyectos Vamos a rescatarlos. productivos Necesitamos más monopolio con sobre la inversión electricidad. pública y privada, nacional y extranjera. Estos proyectos se crearán como cortinas de desarrollo de sur a norte del país para retener a los mexicanos en sus lugares de origen. Acaba de decir que la Queremos gente del la sur migración votó por él y la sea gente del norte optativa, no tanto. no obligatoria. Vamos a lograr que los mexicanos tengan trabajo, prosperen y sean felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. Por ello, se construirá el Tren Maya, se sembrarán 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sur-sureste. Para crear trabajos. Se rehabilitarán, como ya lo expresé, las refinerías existentes y haremos una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. En el istmo de Tehuantepec se promoverá la creación de una vía férrea para un tren de contenedores de carga y se ampliarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos para comunicar en menos tiempo a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. En este corredor habrá energía eléctrica y gas a precios bajos, así como subsidios fiscales
subsidios. para la instalación de fábricas. Ustedes van y a la pagar los creación subsidios, de ¿verdad? empleos. Todos nosotros pagamos los En subsidios. 3 años estará funcionando. Me canso ganso. Ni de pedo. Y ahí es como Además, todo, el todo se actual- fue al demonio. Con esa frase. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con 2 pistas adicionales en la Chingados base que aérea me canso de Santa ganso. Lucía. Qué chingados. Es lo que se Asimismo, preguntó todo el desde pinche el país. 1 ¿Qué de demonios es enero me canso próximo ganso? Solo gente que entrará estaba en probablemente ya vigor muriéndose, ¿sabe? la zona ¿Sabe de qué se trata? libre Es una referencia a una a lo película en largo blanco y negro, una de los canción, perdón, no, una canción 3.180 kilómetros de bien frontera pinche vieja. con Estados Unidos. Esta franja de 25 kilómetros de ancho se convertirá en la zona libre más grande del mundo. Zona libre, señores. Libre, ¿por qué? Porque bajos impuestos, ¿verdad? Y poca revolución sacan adelante un país. ¿Entienden la contradicción fundamental de sus pinches palabras? Por un lado, quiere ser una zona libre donde va a haber más progreso, ¿verdad? Y va a sacar adelante el país. Y por otra parte, el resto del país se va a chingar porque va a incrementar el Estado. Va a poner más programas sociales, va a subsidiar más industrias y así es como va a arreglar todo. Ay, ay, ay. Allí se cobrará lo mismo de impuestos y costarán igual los energéticos que en California, en Arizona, Nuevo México y Texas de la Unión Americana. En otras palabras, en esta franja, el día 1 de enero, en otras palabras, en esta franja se reducirá el IVA del 16 al 8%. El impuesto sobre la renta bajará al 20%. La gasolina, el gas y la electricidad costarán menos que en el resto del país y se aumentará al doble el salario mínimo. Esta será Vamos a la bajar los última impuestos cortina de y va desarrollo para a proveer retener más con servicios trabajo y sociales. bienestar a nuestros compatriotas en el territorio nacional. En cuanto al bienestar de nuestro pueblo, el plan es combatir la pobreza y la marginación como nunca se ha hecho en la historia. Cada Hoy sexenio dicen exactamente lo mismo. Formalmente a este Congreso reformas constitucionales, proyectos de reforma a la Constitución para establecer el estado de bienestar y garantizar el derecho del pueblo a la salud, la educación y a la seguridad social. Y cada quien se le da un pony. Todo se lo va a arreglar. Huevo. A un lado, la hipocresía neoliberal. El Estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales. Ahí viene, No se viene. seguirá desplazando a la justicia social. La justicia de la social, agenda del señores. gobierno. Pinche comunismo. Se condenará a quienes nacen pobres a morir pobres. Todos los seres humanos tienen derecho a vivir y ser felices. Ajá. Es inhumano utilizar al gobierno para defender intereses particulares y desvanecerlo cuando se trata de proteger el beneficio de las mayorías. No es lícito, no es jugar limpio, defender la facultad. Si tan del solo Estado pudiéramos ser para todos iguales, rescatar señores. Instituciones Todos financieras en igualitos. quiebra y considerarlo una carga cuando se busca promover el bienestar de los más necesitados. Me encanta cómo es comunal y es de los más necesitados. ¿Pero cuál es? pertinente, pues, exponer con toda claridad que vamos a atender y a respetar a todos. Pero que vamos robaremos a de los gobernar ricos para para dárselo a los todos, pobres. pero que le vamos a dar
preferencia a los pobres. a los vulnerables Exactamente. y a los desposeídos. Definitivamente. Por el bien de todos, primero los pobres. Nuestra consigna de siempre es a partir de hoy principio de gobierno. Enumero algunas acciones. Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Porque ¿quién quiere que su maestro tenga un examen de competencia? Nadie. Se creará el Instituto Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas. Iniciará de inmediato el programa de atención médica y medicamentos gratuitos en las zonas marginadas del país. Claro, Y ¿por qué no? se Tienen derecho a volverá que se les den esas universal medicinas. en todo el país este programa de atención médica y medicamentos gratuitos a la mitad del sexenio. Es mi compromiso. Es ilegal usar la palabra gratis cuando Los eso aumentos no significa. al Lo van a salario pagar. mínimo no volverán a fijarse por debajo de la inflación como llegó a suceder en el periodo neoliberal. 2.300.000 jóvenes serán contratados para trabajar como aprendices en talleres, empresas, comercios y diversas labores productivas o sociales, y se les pagará un salario mientras se van capacitando de 3.600 pesos mensuales. Ya no va a haber ninis, no se va a dar la espalda a los jóvenes ni se les va a ofender llamándoles de esa manera, porque no es culpa de ellos que no tengan. Ok. Esto ya viene de países europeos, Alemania por ejemplo, donde les dan entrenamiento a las personas y les paga el gobierno a las compañías porque los contraten. Claramente, mejor que perder el dinero invirtiendo en las universidades, invirtiendo en otros programas que realmente no preparan a la gente para el campo laboral. Dentro de las malas ideas, ¿verdad? Ese es uno de sus mejores, ¿verdad? Pero fundamentalmente no es gratis. Todo este dinero va a venir del resto de la sociedad que va a estar subsidiando a otro sector de la población. Tú muy bien podrías, ¿verdad?, usar ese dinero para apoyar a otra industria, ¿verdad? O sacar para adelante tu propio negocio, o no o invertirlo, hacer lo que tú quieras con él, pero él te lo va a quitar para invertirlo en otro sector de la comunidad por sus pinches huevos. Tengan oportunidad de trabajo y de estudio. Se otorgarán 10 millones de becas a estudiantes en todos los niveles de escolaridad. Se crearán 100 universidades públicas. Se fomentará el deporte y las actividades artísticas, la ciencia y la tecnología. La pensión a los adultos mayores Se incrementará. que fue una creación de nuestro movimiento, el programa de la pensión a los adultos mayores aumentará esa pensión al doble y tendrá carácter universal. Es decir, también van a recibir este apoyo los jubilados, pensionados del ISSSTE y del Seguro. Un millón de personas con discapacidad o con capacidades diferentes tendrán una pensión igual que la de los adultos mayores. Se atenderá de inmediato a los damnificados por los sismos. Se otorgarán créditos a la palabra a agricultores, ganaderos, A pescadores, la palabra. a dueños de talleres, a los artesanos, a pequeños comerciantes, a empresarios. Ese dinero, cuando dice a la palabra, se les va a regalar ese pinche dinero. A toda la gente que votó por López Obrador, a través de gracias que votaron por ellos, se les va a dar dinero. Es una vil compra de votos, señores. Es una compra de votos que les vayan a regalar dinero. A la palabra. No tienes que poner nada para que sustentes que vas a pagar ese dinero.
¿Qué le vas a quitar a un pescador? ¿Pescados que no puede? Si fuera bueno pescando no estaría pidiendo más dinero. Le está regalando dinero, señores, a la gente que votó por él. Es una vil compra de votos. Dame tu voto y te voy a dar dinero cuando llegue a través de créditos que no vas a necesitar justificar más que con la palabra. Se ayudará a productores del campo con subsidios y precios de garantía y se venderá a precio justo una canasta de alimentos. Precios de garantía, señores. Ideas de la pinche Unión Soviética. Una de las razones por las que puse esta canción. Precios de garantía. Vamos a regresar a control de precios. Es lo que estamos viendo en Venezuela y lo que se vio en la Unión Soviética. Estas ideas comunistas, señores, nunca funcionan. Alimentos básicos para combatir la desnutrición y el hambre. Es importante precisar que los destinatarios de estos programas recibirán lo que les corresponde de manera directa, personalizada, sin intermediarios, con el propósito de que no haya manipulación de los apoyos con fines electorales y que lleguen a sus beneficiarios completos estos apoyos, sin moches ni comisiones indebidas. También vamos a evitar afectaciones al medio ambiente. Aprovecho para reiterar que no se permitirá el fracking ni transgénicos. Señores, estas palabras, ¿verdad? Lo más estúpido que he escuchado. El fracking en general, por lo menos por lo que he visto en documentales, no es la manera más eficiente de sacar gas. Si quieres fastidiar a la economía, esa es una manera, ¿verdad? Es una manera eficiente de sacar gas y realmente las consecuencias negativas no se han probado, ¿verdad? Lo que más me preocupa, deja tú que vamos a decir que estoy mal en el fracking. No pedo. ¿Puedo estar mal? ¿Cuánto puedo saber viendo unos cuantos documentales en relación al fracking y sus problemas, ¿verdad? Pero lo que está diciendo, cómo va a subsidiar más el campo, ¿verdad? A tirar más dinero, al mismo tiempo de que dice que va a recolectar menos dinero, que no van a incrementar los impuestos y se van a quitar impuestos en la frontera. Es lo más estúpido que he escuchado. Como se comprenderá, la necesidad de emprender estas y otras. Por cierto, no transgénicos me lleva la que me trajo, señores. La mayoría de las cosas que comemos son transgénicos. No tienen nada de malo. Nada de malo transgénico. El maíz que tú comes ahorita antes no era así. Era una pinche cosita así chiquita. A través de transgénicos, ¿verdad? Las cosas han podido salir adelante y puedes alimentar a chingos de personas más que siendo las cosas pseudonaturales. Es como hablar de cristales, ¿verdad? En relación a la curación humana, ¿verdad? Es que ya no vamos a usar medicina, ahora vamos a usar cristales. De ese pedo es hablar acerca de que ya no se van a permitir transgénicos. Las acciones explica y justifica el plan de austeridad republicana al que nos hemos comprometido y que, dicho sea de paso, no significa, como se piensa en otros países, un mero conjunto de ajustes en el gasto productivo y social del presupuesto. Aquí lo entendemos no solo como un asunto administrativo, sino como una política de principios, toda vez que implica terminar con los privilegios de la alta burocracia. Juárez decía que los funcionarios debían aprender a vivir en la justa medianía, y nosotros sostenemos que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Hace unos cuantos días se acaban de dar un chingo de dinero a los diputados. Por Morena eso no dijo ni madres. bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos. Ya se aprobó esa ley en este Congreso. En esta legislatura
Van a bajar los sueldos. Corrección, creo de que él los de sí arriba dijo algo, porque van a pero no aumentar hicieron los nada al sueldos respecto. de los de abajo. Ya no habrá servicio médico privado para los altos funcionarios públicos. Se destinaban 5,000 millones de pesos nada más para el pago de la atención de servicios médicos a los altos funcionarios públicos. Ya no habrá cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Ya no hay, ya se aprobó esa ley. Nadie podrá viajar en aviones o helicópteros privados a expensas del dinero público. Desde el lunes próximo se pondrá en venta el avión presidencial. Ya saben, chavos, por si conocen a alguien que quiera un avión. Y toda la flotilla de aviones y helicópteros para uso de altos funcionarios. El presidente de la República ganará el 40% de lo que recibía el presidente saliente. No habrá compras de vehículos para funcionarios. Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno. Se van a disminuir las unidades administrativas en el país y no habrá oficinas del gobierno en el extranjero, salvo, por supuesto, las embajadas y los consulados. Los 8,000 elementos del Estado Mayor que se destinaban a cuidar al presidente y los 3,200 agentes de gobernación hasta ayer dedicados al espionaje pasarán a formar parte de la Guardia Nacional. No viviré en Los Pinos y esa residencia oficial ya se abrió desde hoy al público y se integrará al bosque de Chapultepec para convertirse en uno de los espacios más grandes e interesantes del mundo para el arte y la cultura. Otro cambio importante será el de la creación de la Guardia Nacional si lo autoriza el pueblo y el Poder Legislativo para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Esto significa replantear el papel de las Fuerzas Armadas ante la inoperancia de las corporaciones policiales. Es indispensable aceptar que la Policía Federal, creada hace 20 años para suplir la labor de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, es en la actualidad un agrupamiento de apenas 20,000 efectivos que carecen de disciplina, capacitación y profesionalismo. En cuanto a los agentes ministeriales y los cuerpos policiales estatales y municipales, se debe reconocer, sin generalizar, que muchos están movidos por la corrupción y no por el deber del servicio público, y que su descomposición los pone bajo el dominio de la delincuencia. El ciudadano mexicano en la actualidad está en estado de indefensión. No tenemos policías para cuidar a los ciudadanos. Siempre he pensado que ante el problema de la inseguridad, lo pertinente es atender las causas que originan la violencia, y así lo haremos. Pero ante la ineficiencia de las corporaciones policiales y el grave aumento de homicidios, robos, secuestros, feminicidios y otros crímenes, estoy solicitando al Congreso con carácter urgente la aprobación de una reforma constitucional que nos permita crear, con la integración
de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal una Guardia Nacional para realizar O sea, que el ejército se funciones quede en las calles. de seguridad pública. Repetidas veces dijo que eso no iba a pasar. A los derechos humanos. Sé que es un tema polémico. Coca polémico, tú eras el que generaba la polémica. De expresar mi punto de vista con realismo y argumentos. Las Fuerzas Armadas están entre las mejores instituciones de México. El Ejército Mexicano se constituyó en 1913 para enfrentar al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Se trata de un ejército revolucionario, surgido del pueblo y que desde entonces ha experimentado pocos quiebres en su unidad y disciplina. La última rebelión militar fue la del general Saturnino Cedillo en 1938-1939 y nunca el ejército mexicano ha dado un golpe de Estado a una autoridad civil. Su lealtad al gobierno y su falta de ambición por el poder económico y político tiene en buena medida su explicación, entre otros factores, en que el ejército mexicano no es un agrupamiento elitista, sino que siempre se ha nutrido del pueblo raso. El soldado es pueblo uniformado. Ciertamente, no todos los militares han ostentado comportamientos intachables y tampoco debe omitirse el hecho de que el ejército ha participado en actos de represión por órdenes de autoridades civiles. Pero en nuestros institutos castrenses no se han formado minorías corrompidas, como sucede en otros ámbitos del poder, y a diferencia de lo que ocurre en otros países, en México no se sabe de militares que formen parte de la oligarquía. Además, es un hecho que el ejército cuenta con respaldo de la opinión pública. Es una institución que a lo largo de su historia ha mantenido su profesionalismo y ha sido eficaz, sin duda, en tareas de auxilio a la población en casos de desastre, en terremotos, inundaciones, huracanes, y ha prestado otros servicios a la comunidad. Las Fuerzas Armadas han hecho escuelas, tienen universidades, centros de investigación, poseen disciplina y espíritu de cuerpo, han mantenido su vocación nacionalista, y esto es muy importante, y nunca han estado subordinadas a ninguna hegemonía o fuerza extranjera. Lo mismo puede decirse de la Secretaría de Marina. Téngase en cuenta que esta dependencia se creó en 1940, cuando la original Secretaría de Guerra y Marina se dividió en dos instituciones. Así pues, el Ejército y la Marina pueden ser, previa preparación y capacitación para el respeto de los derechos humanos y mediante la aplicación de protocolos para el uso de la fuerza, las instituciones fundamentales para garantizar la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública. Agrego que el Plan de Paz y Seguridad incluye la creación de 266 coordinaciones territoriales en el país. Todos los días, desde las 6 de la mañana, voy a presidir en Palacio Nacional la reunión del Gabinete de Seguridad, en la cual recibiremos el parte o reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas y tomaremos las medidas necesarias. Añado que según nuestras leyes, el titular del Poder Ejecutivo
es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y reafirmo el compromiso de que el presidente de México nunca dará la orden de reprimir al pueblo ni será cómplice o encubridor de eventuales violaciones a los derechos humanos. Prometo no matarlos. Su gran promesa. No prometo no usar el ejército nos para apegaremos matarlos. a los principios Me constitucionales siento más seguro. de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo. Mantendremos buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo. Por eso agradezco la presencia del señor Michael Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, y de su señora esposa, Karen Pence. Y quiero destacar que desde el día 1 de julio, desde el día de mi elección, he recibido un trato respetuoso del presidente Donald Trump, a quien agradezco que en plan de amistad haya enviado a esta ceremonia a su hija Ivanka. La misma atención he recibido del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Con ellos, con los dos mandatarios, con el presidente de Estados Unidos y con el primer ministro de Canadá, estoy hablando para ir más allá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lograr un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de las tres naciones para impulsar el desarrollo de los países centroamericanos y también del nuestro, y enfrentar de esta forma y no con medidas coercitivas el fenómeno migratorio. Me da mucho gusto contar con la presencia de presidentes de América Latina y del Caribe. México no dejará de pensar en Simón Bolívar y en José Martí, quienes junto con Benito Juárez siguen guiando con sus ejemplos. Ok, además, algo interesante. Bolívar nunca pudo realmente tener la unión que quería, ¿verdad? Falló en lo que quería hacer, básicamente. Gran militar que pudo liberar a Latinoamérica, pero falló en unificarla. Todo se fue al demonio después de que murió. De hecho, antes de que se muriera, ya todas las cosas estaban deshaciendo. José Martí, creo que también era un socialista, pero repetidas veces se le dijo que no se metiera a la lucha porque no tenía la capacidad para ello, y el güey queriendo morir en la guerra, pero que pues esa es su decisión, lo que quiera hacer con su vida está bien, ¿verdad? Pero lo mataron cuando se le dijo específicamente que era más útil, ¿verdad?, escribiendo que yendo con un fusil a la frente. Claramente no tenía la capacidad, y eso fue exactamente lo que hizo. Entonces, malos ejemplos a mi parecer, pero entiendo el espíritu de lo que quiere decir. Muy bien en relación a un militar y a un escritor interesante, pero desgraciadamente ambos tuvieron algo de tragedia en su vida que no se puede ignorar. El patriotismo, el camino a seguir de pueblos y de dirigentes políticos. Gracias por estar aquí, Jimmy Morales Cabrera, presidente de la República Vecina de Guatemala. Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de la República de Honduras, y su señora esposa, Ana García.
Oscar Samuel Ortiz Asensio, vicepresidente de la República de El Salvador. Colville Young, gobernador general también de nuestra vecina República de Belice. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los consejos de Estado y de ministros de la hermana República de Cuba. Wait for it. Wait for it. Danilo Medina Sánchez, presidente de la República Dominicana. Jovenel Moïse, presidente de la República de Haití. Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pronto expandirse a México. Su localidad más cercana. Pronto en su localidad más cercana. Para los que no sepan, Venezuela pues, ha aplicado exactamente lo que quiere hacer Morena. Lo que quiere hacer Morena lo aplicó justamente en Venezuela. Y su señora esposa, Un gobierno Rocío socialista. González. Amigo Evo Morales, presidente del Estado También Evo Morales, Plurinacional de socialista Bolivia. de Latinoamérica. Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la República del Perú. Agradezco la presencia de Julie Payet, gobernadora general de Canadá. Sí, realmente ya casi el final, no importa. Pero voy a cortar más video en unos minutos. Brahim Pero bueno, Gali, ¿qué aprendimos? Aprendimos presidente que de la República todo se va a ir al demonio, va a haber control de precios, vamos a regresar al comunismo y por otra parte pues que tiene esperanzas de intentar hacer algunos cambios en relación al país, en relación a la corrupción, va a intentar pasar algunos tipos de leyes, probablemente no vayan a surtir mucho efecto, pero se aprecia el esfuerzo. Creo que vicepresidenta de la vamos a ver Asamblea Popular China. que nos vaya bien a todos, ¿verdad? Que lo que está bien que salga adelante y También que fracase agradezco vilmente en como 90-80% de su proyecto político. Porque si no ya nos llevó ya nos cargó el payaso a todos. Ahora resumiendo de nuevo, promete bajar los impuestos en la frontera y no cambiarlos en el resto del país. Y al mismo tiempo promete mayores programas sociales. Eso pues ya de por sí no se va a poder, ¿verdad? Y además quiere bajar la deuda, además de todo ese pedo. O sea, algo tiene en algo está claramente mintiendo, ¿verdad? Las matemáticas simplemente no funcionan así. Los programas de controles de precios van a crear más problemas de los que pretende solucionar. Subsidios simplemente no son una manera de arreglar la economía, ¿verdad? Pero pues va a darles todo el con el dedo a la gente que votó por él a través de programas en los cuales va a dar créditos a gente que nunca los va a poder pagar. Entonces todo se va a ir al demonio ahí. Y pues sí, ya la verdad es que ya nos cargó el payaso. Muy poquitos, como 20% de lo que dijo, ¿verdad? Realmente tiene algo positivo de que decir. Todo lo demás fue básicamente su plataforma socialista de cómo va a redistribuir la riqueza del país para sacarnos adelante y realmente no solucionando nada. Pero de la República de Argentina. Vamos a ver qué sucede, señores. Va a ser un sexenio interesante.
de Hugo Velázquez, Gracias por su tiempo. vicepresidente Gracias de por la ver este República programa de Paraguay, México y Libertario. su señora Si tienen esposa, preguntas, me pueden mandar un Lourdes mensaje, Samaniego. dejar algunos comentarios. Intentaré hacer videos más seguidos. Muchas De gracias por su Claudia atención. Dobles Espero que les haya Camargo, gustado. Y como cada primera noche les dama recuerdo, de la si República tú estás de viendo Costa Rica. esto, tú eres parte de la resistencia. Buenas noches y que viva la libertad. Agradezco a muchos representantes de los organismos internacionales, de gobernadores, de autoridades de varios países. Están aquí amigos entrañables como Miguel Ángel Revilla, presidente del gobierno de Cantabria, y su señora esposa, Aurora Díaz. Está nuestro amigo Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento del Reino Unido,